Hoy quiero compartir una historia que cambió permanentemente mi forma de ver la privacidad y la tranquila seguridad del hogar. Me sucedió el año pasado y aún ahora, viviendo a cientos de kilómetros de distancia, todavía siento un escalofrío frío y nauseabundo cada vez que miro por una ventana tarde en la noche. Vivo en un desarrollo suburbano tranquilo y relativamente nuevo, el tipo de lugar donde nunca pasa nada. Mi casa colinda con una densa zona boscosa, no un parque estatal ni nada parecido, solo una frontera espesa y descuidada que separa nuestro vecindario del siguiente pueblo. Cuando compré el lugar, me encantó la idea de tener ese amortiguador natural. Se sentía apartado, casi privado, especialmente la gran terraza de madera que se proyecta hacia el patio trasero. Durante los primeros 2 años fue pacífico, solo el sonido de los grillos y el ocasional ciervo revolviendo algo. Pero entonces las cosas empezaron a sentirse vigiladas. Comenzó sutilmente cerca de las 3 de la mañana, siempre en noches en las que la luna estaba oculta. Estaba durmiendo y me despertaba mi perro Buster, un Golden Retriever normalmente perezoso, que estaba rígido junto a la puerta trasera, emitiendo ese gruñido bajo y gutural que nunca antes le había oído hacer. Me levantaba, encendía la luz del porche y no veía nada. Solo la terraza, el césped y la impenetrable pared negra del bosque a unos 30 pies de distancia. Pensé que era un mapache o quizás un coyote. Llamaba a Buster para que volviera a la cama y ambos nos acomodábamos, pero la sensación de inquietud persistía hasta el amanecer. Esto sucedió unas 3 o 4 veces en un mes. Cada vez Buster estaba más agitado. La luz del porche se encendía y yo me quedaba allí un minuto completo, esperando algún movimiento, alguna explicación, pero el bosque permanecía silencioso e inmóvil. Fue la regularidad lo que comenzó a molestarme. No era aleatorio, era rítmico, casi programado. Empecé a acostarme más temprano, sintiendo ese miedo creciente, sabiendo que en algún momento entre las 2:30 am y las 4:00 am, Buster me alertaría de algo que definitivamente estaba allí, pero que siempre desaparecía en el instante en que se encendía la luz. Finalmente, decidí que necesitaba pruebas. Compré una cámara con foco activado por movimiento de alta definición y la monté en lo alto de la terraza, apuntando directamente a la línea de árboles. Esa noche me aseguré de que la casa estuviera segura, revisé 2 veces la configuración de la cámara y me fui a la cama sintiéndome un poco más seguro. Me desperté a las 3:15 am, no por Buster, sino por el zumbido de mi teléfono, con una alerta de movimiento. Agarré mi teléfono, el corazón latiéndome con fuerza, e inmediatamente abrí la transmisión en vivo. El foco estaba encendido, bañando la terraza con una luz blanca y cruda. La cámara mostraba la terraza vacía, el césped y el denso bosque. Nada. Deslicé hacia atrás hasta la grabación. El disparador de movimiento estaba justo en el borde de la línea de árboles, marcado por un leve parpadeo en las sombras, como si algo grande se hubiera movido rápidamente fuera del encuadre. La cámara había activado la luz, y lo que fuera que estuviera allí había reaccionado al instante, retirándose antes de que la luz pudiera iluminarlo claramente. Los siguientes días fueron tranquilos. Pensé que tal vez instalar la cámara había sido suficiente para disuadir al animal o persona que estaba inspeccionando mi propiedad. Pero luego la transmisión volvió a zumbar, esta vez a plena tarde. La revisé. Era solo un repartidor de UPS, dejando un paquete en la terraza. Deslicé por el video de la noche anterior, y fue entonces cuando el horror sutil comenzó a encajar. La alerta de las 3:00 am estaba allí, mostrando la misma retirada rápida. Pero aproximadamente 1 hora antes de eso, la cámara había captado algo más. Fue breve, solo unos segundos. Un par de manos, enguantadas en tela oscura, se extendieron desde debajo de la barandilla de la terraza. No treparon, simplemente se extendieron, moviendo lentamente una pequeña maceta de terracota que solía estar cerca de la parrilla. La giraron unos 45 grados y luego las manos desaparecieron lentamente bajo la oscuridad de la terraza. Sentí náuseas. Esto no era un animal,
Esto era alguien jugando un juego calculado y aterrador. No estaban tratando de entrar, no todavía. Estaban probando mis reacciones, confirmando que estaba dormido y dejando evidencia sutil de que habían estado allí observando. Inmediatamente llamé al número de la policía, no emergencias. Enviaron a un oficial que claramente estaba indiferente. Revisó el perímetro, miró debajo de la terraza, que era demasiado baja para arrastrarse fácilmente, pero no estaba sellada, y sugirió que probablemente eran solo niños jugando o quizás una ráfaga de viento fuerte. Le mostré el video de la maceta moviéndose, y él solo se encogió de hombros, diciendo que era demasiado borroso para ser evidencia concluyente de un crimen. Me aconsejó sellar el espacio debajo de la terraza y llamar de nuevo si había un intento real de entrada. Pasé el día siguiente asegurando el perímetro, tapiando el pequeño hueco debajo de la terraza e instalando sensores de movimiento alrededor de toda la casa. Me sentí como si estuviera fortificando un búnker. Estaba nervioso, revisando constantemente la aplicación de la cámara, pero durante una semana no pasó nada. El alivio fue inmenso, casi embriagador. Tal vez mis medidas defensivas habían funcionado. Luego llegó el fin de semana. Mi esposa estaba fuera de la ciudad visitando a su familia, y yo estaba completamente solo. Estaba tratando de relajarme, viendo una película en la sala, cuando escuché un sonido distinto y antinatural proveniente del patio trasero. No era el golpe rítmico de antes, era un chillido de alta frecuencia, casi electrónico, como si un equipo de vigilancia barato se estuviera encendiendo. Me congelé. Buster no gruñó, gimoteó, squeres, escondiéndose detrás del sofá. Agarré mi teléfono, manos temblando, nervos, y abrí la aplicación de la cámara. El foco no se activó de inmediato. Lo encendí manualmente. La luz se encendió y la escena apareció. Terraza vacía, césped vacío. Pero entonces lo vi, de pie justo en el borde de la luz, más cerca de lo que nunca habían estado. Había una figura, alta, vestida completamente de negro, parcialmente oculta por las sombras proyectadas por los árboles, pero claramente visible. No se movía, solo estaba allí parada, mirando directamente a la lente de la cámara. Y entonces, lentamente, la figura levantó ambas manos. En una mano sostenía un pequeño dispositivo rectangular oscuro, tal vez un teléfono, tal vez una grabadora de voz. En la otra sostenía algo más ligero, algo reconocible. Era la maceta de terracota que habían movido una semana antes. La figura no movió la maceta esta vez. En cambio, usó el dispositivo oscuro en su otra mano para apuntar directamente a la cámara. Luego, lentamente, deliberadamente, saludó con la mano. «Panic», grité. Un sonido ahogado y sofocado, dejando caer mi teléfono sobre la alfombra. La figura no parpadeó. Mantuvo el saludo por un momento espeluznantemente largo. Luego se dio la vuelta y simplemente se fundió de nuevo en las sombras del bosque. No esperé. Agarré a Buster, corrí escaleras arriba, me encerré en el baño y llamé al 911. Estaba histérico, balbuceando sobre un hombre saludando con una maceta y una cámara. La policía llegó rápidamente esta vez, tal vez porque sonaba genuinamente aterrorizado. Buscaron en el patio trasero, la terraza y el bosque durante aproximadamente una hora. De nuevo, no encontraron nada, sin entrada forzada, sin huellas que no fueran las mías o las del perro, y el área debajo de la terraza todavía estaba sellada. Pero uno de los oficiales, un tipo más joven que parecía un poco más interesado, notó algo extraño en la barandilla de la terraza, pegado a la parte inferior del travesaño superior. Mirando hacia la casa, había un pequeño micrófono resistente a la intemperie. Estaba diseñado para ser casi invisible a menos que lo estuvieras buscando específicamente. El oficial lo retiró, lo embolsó como evidencia y confirmó que había estado grabando. La horrible realización me golpeó. La persona en el bosque no solo me estaba observando, estaba escuchando mis reacciones, mis conversaciones, toda mi vida dentro de la casa. Me habían estado observando pacientemente, esperando el momento exacto
en que yo fuera más vulnerable y más consciente de su presencia. La policía investigó el micrófono, pero no tenía rastro. Electrónica barata de marca desconocida sin marcas de identificación. Sugirieron que probablemente era alguien del vecindario contiguo. Tal vez una persona mentalmente inestable que había encontrado un nuevo pasatiempo. Nunca encontraron a la persona y nunca encontraron la maceta de terracota. Vendí esa casa 3 meses después. No me importó la pérdida de dinero. Solo necesitaba salir. El verdadero horror no fue la amenaza de violencia o robo, sino la invasión fría y calculada de la privacidad. A menudo pienso en ese momento final, la figura oscura, parada justo más allá de la luz, despidiéndose con la mano. No fue una amenaza de irrumpir, fue una promesa de que me conocían, que me habían grabado y que aunque me iba, ellos siempre tendrían las imágenes de la noche en que me vieron darme cuenta de que nunca estuve verdaderamente solo. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que todavía me quita el sueño.